Hoy estamos aquí para lanzar un segundo episodio de la serie Terror en Netflix, en este caso protagonizado por la película Pesadillas, estrenada en 2015. Esta película está basada en los libros del mismo nombre escritos por Robert Lawrence Stein, R.L. Stein, un famoso escritor de novelas de terror para jóvenes que ha vendido más de 400 millones de copias en todo el mundo. Antes de nada, como hice ayer con La Maldición de Bly Manor, quiero dar mi opinión en breve, en corto, y quiero decir que esta es una película que no es una gran película, pero sí que es entretenida, sí que es divertida, y de su hora y 40 minutos que dura, tiene 40 minutos o 35 minutos de presentación de personajes y de ambientación, y una hora y 5 de acción, de diversión, lo cual se agradece, porque es una película que no se toma en serio a sí misma, con lo cual te invita a ti como espectador a tampoco tomártela en serio, y eso quiere decir que te vas a entretener más, que la vas a ver con mejores ojos de lo que lo harías si fuera una película que, no siendo muy buena, sí que se toma en serio a sí misma, pero en este caso no lo hace desde un primer momento. Te pone delante lo que vas a ver, te avisa de que es una película simplemente de comedia, con los típicos toques de comedia, con los típicos guiños, con las típicas risas, con los típicos chistes. Es una película de corte clásico, pero como digo, es una película entretenida, es una película divertida, es una película que cualquiera puede disfrutar, y lo cual creo que también es un punto a su favor. No hace falta que hayas leído ninguno de los libros para verla. Yo sí que he leído algunos, ahora mismo no sabría decir cuáles porque lo hice cuando era un niño, pero sí que leí algunos en su momento y no me acuerdo de ellos, así que, y la disfruté igualmente. Es decir, no es una película, no tienes que haberte leído nada sobre Pesadillas, sí que conviene quizás que sepas un poco de qué va la historia para estar más dentro de la misma, pero no es necesario que hayas leído ningún libro, porque la película es mucho más ligera, la película es mucho más, se sale de entrar en ninguna trama importante, simplemente pues te presenta a los típicos personajes, te presenta una historia interesante y atractiva, y nada, vas viendo cómo los personajes se desarrollan dentro de ella, cómo los monstruos van apareciendo, cómo destrozan todo, y cómo los protagonistas responden, se defienden y atacan a esos monstruos para sobrevivir. Y bueno, es poco más que eso. Es una película de la que tampoco se puede decir gran cosa, aunque yo lo voy a hacer a continuación, porque sabéis que me gusta profundizar un poquito. Pero es una película de la que no se puede decir gran cosa. Es una película que no está entre las mejores de 2015, pero que es una película muy entretenida, divertida y que cualquiera puede disfrutar. Creo que es lo mejor que se puede decir. Simplemente eso. Nada más, quiero decir, si no la habéis visto, verla. Si la habéis visto, supongo que habéis disfrutado con ella y poco más, la verdad. Ahora sí que quiero entrar un poquito más en la película, en Pesadillas, para hablar, bueno, un poco de algunas cosas que se me fueron ocurriendo mientras la veía, como por ejemplo, que creo que la protagonista debió haber sido Hannah, la niña, la hija de R.L. Stein, que sabes que sale en la película, interpretado por Jack Black, y creo que debió haber sido ella. Creo que debió haber sido ella, porque primero, tendría más sentido que fuera ella la que al final escribió. Bueno, voy a decir un spoiler, pero bueno, se historia hace 5 años y entiendo que la mayoría la habéis visto. Y si no la habéis visto, de todas formas, tampoco creo que sea nada. Aunque es importante, tampoco creo que vaya a cambiar vuestra visión de la película. Bueno, lo que quiero decir es que debía haber sido Hannah la protagonista, porque creo que tendría sobre todo más sentido que sea ella la que termina de escribir el libro para vencer a los monstruos cuando su padre no puede hacerlo, porque precisamente ella es hija de su padre y sabrá cómo su padre escribe y tendrá todavía más, estará mucho más dentro de ese mundo de monstruos, de ese mundo de pesadillas que, que Dylan Minnette, que el protagonista de la película. Y además de esto, además de que creo que hubiera tenido mucho más sentido, también creo que el personaje es más interesante porque al fin y al cabo el chico protagonista, el actor Dylan Minnette, es un personaje que no tiene nada. Quiero decir, es el típico personaje. La película un poco va de Dylan Minnette, que se muda con su madre después de que muriera su padre a una nueva ciudad. Y justo al lado del escritor R.L. Stein, que tiene los libros, que tiene los monstruos guardados en sus libros. Pero un día un libro se abre, sale un monstruo y eso permite que se abran los demás y que salgan todos los monstruos. Y bueno, a partir de ahí se desarrolla la historia. Y el personaje de Dylan Minnette es un personaje típico de cualquier otra película similar. Y creo que hubiera sido mucho más interesante que hubiera sido Hannah.
pero al mismo tiempo, quiero decir, esto lo digo también, porque me estoy liando, esto lo digo también porque Hannah, voy a contar también otro spoiler, Hannah es una invención de su padre, es decir, no existe como persona de verdad, sino que, esto lo sabemos más adelante, pero no existe, es una creación, es una de la imaginación de su padre, y creo que eso es muy interesante, y no se desarrolla tanto, se desarrolla muy poco, y creo que hubiera sido muy interesante que ella fuera la protagonista y que ella, pues bueno, descubriera esto mismo, ver cómo se desarrolla esa historia. No lo hicieron, y creo que no lo hicieron, o creo que tiene cierto sentido que no lo hicieron porque la película hubiera sido muy diferente, hubiera sido totalmente diferente, no hubiera sido tan ligera, no hubiera sido tan simplemente pues una hora y pico de acción, de diversión, y quizás ese fue el motivo, pero de todas formas me quedo con las ganas de haber visto más de Hannah. Quiero comentar un par de curiosidades antes de empezar a hablar de los responsables, y es que, por ejemplo, R.L. Stein, el escritor de los libros, aparece al final de la película como uno de los nuevos profesores de la escuela cuando Jack Black, cuando el personaje de R.L. Stein entra como profesor de literatura a la escuela a la que va Dylan Minnette y en la que su madre es subdirectora. Aparece, se cruza con Jack Black y con Dylan Minnette y Jack Black lo saluda como buenos días, señor Black, quiere decir, con su apellido de actor, porque él es el señor Stein, es decir, bueno, que se hace ese cambio de apellidos entre los dos y aparece brevemente, no es un personaje ni muchísimo menos importante, apenas es un personaje, pero sí, como curiosidad, pues creo que es interesante. E igualmente, hablando de los dos protagonistas, del actor Dylan Minnette y de la actriz Odeya Rush, que interpreta a Hannah, bueno, me pareció curioso que precisamente Hannah es como se llama la protagonista de Por 13 razones, la serie que encumbró, que llevó a la fama mundial a Dylan Minnette, de la cual se enamora, como en este caso también se enamora de Hannah, el personaje interpretado por Odeya Rush. Y bueno, simplemente en su momento, pues no creo que llamara la atención de nadie, porque precisamente por 13 razones no se había estrenado todavía en 2015. Pero bueno, a día de hoy yo no había visto Pesadillas en su momento, la acabo de ver ahora por primera vez, y bueno, me pareció simplemente curioso. Por 13 razones, no me iba a extender mucho, pero por 13 razones solo vi la primera temporada, porque luego, y me gustó la primera temporada, pero luego vi el comienzo de la segunda y no me gustó lo que estaba presentando, y la dejé de ver, y la verdad no me arrepiento, no sé cómo ha ido el resto de las temporadas, pero bueno, la primera temporada me gustó, y es donde conocí a Dylan Minnette, a Clyde Jensen, que la verdad me gustó, también me gustan esta película y creo que puede hacer, no sé, me recuerda a un joven, aunque no vi tan joven a Chris Pine, pero a un joven Chris Pine, el protagonista, por ejemplo, de las nuevas películas de Star Trek, que es un actor que me encanta, y obviamente hay que salvar las distancias. Obviamente estamos hablando de un actorazo, y estamos hablando de un actor muy joven, que todavía tiene mucha carrera por delante, pero no sé, me parece que Dylan Minnette puede hacer cosas realmente interesantes. Ya está haciendo cosas como protagonista, por ejemplo, en Netflix tenemos una película de terror con él como protagonista que se llama Puertas Cerradas. Y Dylan Minnette es un actor que, aunque es muy joven, empezó también de niño a actuar en series como Dos hombres y medio, haciendo de la versión de niño del personaje de Charlie Sheen, o en Prison Break, haciendo de una versión en niño de Michael Scofield. También una serie llamada Saving Grace, que fue su primer papel importante, llegó a realizar hasta 40 episodios. Dylan Minnette es eso, un actor que me gusta, que lleva toda la vida en la industria y que creo que dentro de 10 años, dentro de 15 años, va a estar haciendo cosas realmente interesantes. También quiero hablar, como no, de Jack Black. Jack Black es un actor que también lleva toda su vida, pero bueno, es un actor mucho más mayor bueno, ya tiene una carrera enorme como actor, y no solo como actor, sino también como director, como guionista, como productor. Pero bueno, en esta película está muy bien. Yo a Jack Black no lo conocí en Escuela de Rock, pero por ejemplo, Escuela de Rock es una de las películas suyas que más me gustan. Y últimamente lo he visto en las dos de Jumanji, que en esta película pues también está muy bien, pero como siempre no hay ninguna sorpresa ahí. En cuanto a Odeya Rush, continuando con ella, obviamente han pasado 5 años, ha hecho muchas otras cosas, pero la más interesante es la película Lady Bird. Es su película más importante hasta la fecha y la verdad es que no he visto más de ella, únicamente Lady Bird y Pesadillas,
Pero igualmente creo que como también es muy joven, creo que va a empezar a hacer también cosas mucho más interesantes. Mucho más interesantes, quiero decir, y Lady Bird es una película súper interesante y súper genial. Pero quiero decir, creo que Odeya Rush va a hacer cosas más interesantes en el futuro y tiene pinta de que va a ser una actriz importante, pero bueno, de momento, como digo, es joven y está poco a poco trabajando tanto en cine como en televisión y la verdad es que no la conocía mucho. No me acordaba de que había salido en Lady Bird, pero al verla ahora en Pesadillas sí que bueno, la recordé y en Pesadillas me gusta lo que hace y creo que de haber tenido la oportunidad de ser la protagonista lo hubiera hecho todavía mejor. También quiero hablar de Amy Ryan, la madre de Dylan Minnette, que me sonaba mucho su cara cuando la vi y no me hizo falta mucho pensar porque es uno de los personajes secundarios más importantes de la serie de Wire, la maravillosa serie de Wire, una de mis favoritas, una de las mejores que he visto, e interpreta en la segunda temporada, aunque creo que sale más adelante, hace mucho que no veo The Wire y tengo ganas de volver a verla incluso, creo que sería la tercera vez completa. Interpreta a una patrullera que suele ir por el puerto en la segunda temporada de The Wire y que con el paso de los episodios se va haciendo cada vez más importante. Pero no la conozco únicamente de The Wire, sino también, por ejemplo, de películas como la maravillosa Birdman, que también está genial, y su personaje también es muy secundario, pero lo hace muy bien. Interpreta a la ex mujer del protagonista, del personaje interpretado por Michael Keaton, y también lo hace muy bien. Y en esta película, pues la verdad es que, habiendo visto The Wire y habiendo visto Birdman, se queda un poquito atrás, es decir, porque en esta película tiene un personaje simpático, pero que no tiene mucho protagonismo, y al que no le da muchas capas, es decir, es la típica madre de una típica película de comedia, tampoco hay mucho más que decir, pero igualmente, como en el caso de Odeya Rush, creo que si hubiera tenido más protagonismo, lo hubiera hecho todavía mejor. Y por último, quiero hablar de Gillian Bell. Gillian Bell es una actriz que hace sobre todo comedia, por ejemplo en películas como Los Tres Reyes Malos, como Una Noche Fuera de Control, como Fiesta de Empresa, como Game Over Tío, que está en Netflix, o como Infiltrados en la Universidad. Y es una actriz secundaria que todavía no ha hecho papeles de protagonista. Es una actriz que suele interpretar a personajes secundarios, pero que siempre tienen su punto, que siempre añaden interés. En este caso, es que la película es lo que es. Entonces, no permite ni a sus protagonistas ni a sus secundarios ir más allá, porque al fin y al cabo, lo principal son los monstruos, ¿vale? No es que sea terror, pero es, pues eso, todo ese desfile de monstruos. Eso es lo interesante de esta película. Entonces, no se centra tanto en los personajes, ni siquiera en los protagonistas, para menos en los secundarios. Pero Gillian Bell es una actriz que he visto mucho y que, como secundaria, y que me gusta mucho. Es decir, siempre que aparece y cuanto más protagonismo tiene, más interesante es lo que hace. Y en este caso, pues también tiene un personaje divertido, un personaje atractivo, pero que no va más allá un poco como la madre del protagonista, que es su hermana, interpreta a su hermana. Y es eso, simplemente eso. Te gusta verla, pero quieres más de ella. Pero bueno, quiero mencionar que Gillian Bell no es solo un personaje, quiero decir, no es solo una actriz que hace comedia, porque también ha trabajado en películas importantes como Puro Vicio o The Master, que son dos peliculones de Joaquin Phoenix, ganador del Oscar el año pasado el año pasado o este año, no, ganador del Oscar este año por Joker. Y son dos peliculones, son dos películas enormes. Y Gillian Bell está en ellas, así que y no tiene ninguna comedia. Así que no es solo una actriz de comedia y me gusta eso porque aunque no tiene nada de malo, quiero decir, no encasillarse, porque al fin y al cabo hablamos de un secundario, no hablamos de un personaje en el que se pueda encasillar, sino en un género, pero igualmente tampoco lo hace porque está tocando todos los géneros, es decir, la comedia, el thriller, el drama, es decir, Gillian Bell es una actriz que me gusta mucho, es una actriz ya adulta, no es una niña, pero que me gustaría ver pues en papeles todavía más importantes de lo que está haciendo hasta ahora. Y como digo, esta película de 2015, han pasado 5 años y me gustaría ver lo que está haciendo ahora porque, aunque sí que la he visto recientemente en Una Noche Fuera de Control, pero por ejemplo Game Over Tío no la vi, e Infiltrados en la Universidad también ya pasaron algunos años, como también de Fiesta de Empresa. Y no he visto nada recientemente de ella, pero bueno, estaré pendiente de lo que hace.
Y bueno, dejando a un lado el reparto, también quiero hablar del director. El director es Rob Letterman, al que podéis conocer de películas como Detective Pikachu. O también de El Espantatiburones o Los viajes de Gulliver, donde trabajó también con Jack Black. Es un director especialmente de comedia, es un director que al que no captas, quiero decir, o por lo menos yo, que no captas un estilo propio, que más o menos son películas de comedia ligeras, que gustan a la gente, pero que no son grandes películas, como por ejemplo Detective Pikachu, es una película que fui a ver al cine y que me gustó, pero que no es una gran película, y eso es un poco mi sensación, porque tampoco lo conozco mucho, de Rob Letterman, que hace películas de comedia ligeras, que gustan mucho, pero que no son grandes obras de la industria cinematográfica. Y por último, también me gustaría hablar del guionista, Darrell Lemke, que ha trabajado en películas como Géminis, de Will Smith, en películas como Shrek, Felices para Siempre, en series como Perdidos. Es un guionista con una larga carrera, en este caso escribe el guión, aunque no la historia original. No me refiero a la historia original de R.L. Stein, sino que me refiero a la historia en la que se basa luego el guión, porque está escrita por Scott Alexander y Larry Karasewski, que también han trabajado ha trabajado juntos en películas como Big Eyes. Y en definitiva, para ya acabar, porque bueno, sí que es verdad que me gusta hacer este pequeño comentario, bueno, pequeño o largo comentario, pero bueno, películas como esta, como Pesadillas, creo que tampoco lo necesitan, ¿vale? Porque a mí me gusta hacerlo y espero que a vosotros también os guste, pero en el caso de películas como esta, de Pesadillas, tampoco lo necesitan porque es una película, como digo, de comedia ligera, que no engaña a nadie, que te puede gustar o no gustar, pero que es lo que se centra en una historia muy simple, que es de corte clásico, con una historia que no tiene más que contar más allá de la hora y cinco, que te muestra a todos los monstruos y cómo los protagonistas los enfrentan. Y como digo, es una película entretenida, es una película divertida, a la que no hay que pedirle mucho más y que te sirve para ver cualquier día por la tarde tirado en el sofá. Y hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo sobre Pesadillas. Mañana nos veremos de nuevo, mañana ya no será sobre terror como lo fue hoy y ayer. Será sobre otra película, todavía no sé cuál, pero me gustaría que me dejarais vuestra opinión, que me digáis si hay alguna en concreto sobre la que querríais que hablara. Y nada, nos vemos mañana.